Hola, ¿qué tal? Soy Eddie Einar. Y la verdad es que quiero comenzar con una historia, por eso me quité el cubrebocas. Además tenemos sana distancia, pero esta vez no lo podemos dejar pasar. Al fondo está el estadio de CU, y ahí se alcanza a ver un túnel que hace muchos años tuvo una gran desgracia. El túnel 29 era una final, Pumas América, y de pronto, en un momento dado, la gente abarrotó y prácticamente se fueron encima. Hubo muchos fallecidos, hubo personas que por primera vez venían al estadio y tenían ese destino. Pero no todo fue así. ¿Por qué estoy empezando? Porque justamente hace unos días tuvimos una de las grandes desgracias en el fútbol mexicano. Algo que tenemos que evitar y algo que tenemos que hacer que salga de este país. Solo quiero comentarles algo y decírselos como es. Quitar las barras, separarlas y dejar que no vayan las barras visitantes. Ya lo han hecho y no funciona, ni en Argentina, ni en México, ni en ningún otro lado. Las medidas deben ser más fuertes. Acá hay que buscar no culpables, soluciones, castigar a los culpables, pero dar soluciones. La verdad, todo el mundo se está quejando de lo que pasó en la cancha. Pero esto, ¿qué acaso no lo veían venir? ¿Saben acaso que hay vándalos también en los medios de comunicación que se ocupan de estar polarizando a la gente? Lo voy a decir con su nombre, señor Álvaro Morales y su personaje disidente. Por favor, no le haga el tonto. Usted es de los primeros que polarizan a esto. Y entre muchos otros, porque nunca hemos estado de acuerdo en hacerle al payasito en los medios de comunicación. En hacerle el que se pone en contra de todos. Ahí están los resultados. Usted no tuvo la culpa de lo que pasó en Querétaro. No, pero ¿sabe algo? Sí le puedo decir a usted y a todos los demás que esto es parte de una polarización tremenda. Ciudad Universitaria y la Ciudad de México han aprendido en todo momento de sus errores. Sí, sigue habiendo barras. Sí, sigue habiendo grupos de animación. Pero una cosa les puedo decir. Señores, acá la policía, cada que hay juego, sitia completamente esto. La policía está dentro del estadio. Y aunque haya autonomía, la policía está en la cancha. Y la separación es impresionante. Eso de dejarle a la empresa particular la seguridad interna y que la seguridad del municipio y la seguridad de la ciudadanía no puede entrar a un evento particular, es una soberana tontería. Señores, lo que pasó entre Querétaro y Atlas es una desgracia para todos. Yo lo que les puedo decir es que pues no se puede vivir de esa forma. En Argentina, sábado con sábado, fin de semana con fin de semana, era el pan de cada día. Dejaron de vender cerveza en los estadios en Inglaterra. Dejaron de vender cerveza en algunos otros lugares, también en algunos estadios de Sudamérica. Las cosas no se han solucionado, pero se han calmado mucho. Acá esperemos que no, de verdad, y crucemos y recemos porque no haya crimen organizado dentro de las barras. Señores, el fútbol no se mancha. Si la pelota no se mancha, el fútbol menos. De verdad que habemos muchos aficionados que trajimos en su momento a bebés con nosotros y nos trajeron de bebés. Se los puedo decir, yo que hoy en este estadio y dejé mi sangre, sí, mi sangre, porque yo ahí tuve un accidente en el cual mi sangre quedó en las gradas, pero no pasó, no fue producto de un encontronazo, fue producto de un accidente. Señores, quien ha traído a sus novias, quien ha traído a las mamás, quien ha traído a todos ellos, sabemos que el estadio se hizo para honrar lo que es el deporte. Cada institución es digna de existir. Señores, por favor, es mi forma de verlo. No conozco Guadalajara, no conozco Querétaro, no conozco esas barras, pero saben, lo que pasaron los aficionados que fueron esta vez, no lo puede pasar
nadie en ningún lugar del mundo. Señores, soy Eddie Einar y la verdad es que desde que estoy acá en México solo les puedo decir algo. Amo el fútbol de este país, amo la selección, amo el deporte y les quiero decir algo. También desde los medios, ámenlo, no lo polaricen. Por favor, vayamos por este país, México. Señores, que el fútbol no se manche.